La aplicación de uñas acrílicas suele ser muy complicada y esto debido a errores que se cometen frecuentemente por falta de técnica. Desafortunadamente son muchos vicios o muchas técnicas obsoletas y repetidas que esto hace que se te complique. Solo existen dos factores por los cuales no aplicas correctamente. Si estos dos los haces bien, te aseguro que la aplicación de uñas será increíblemente fácil. En este video te voy a platicar de uno de estos dos factores, ya que es un poquito extenso y sobre todo muy detallado. En otro video te estaré platicando del siguiente factor. Y bueno, pues quédate conmigo hasta el final para que veas este factor a detalle. Somos el FNELS, un centro de capacitación en la aplicación de uñas acrílicas con más de 14 años de experiencia desde cursos principiantes hasta avanzados, así como cursos especiales para la formación de instructores. Antes de empezar con el video de hoy, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para así poderte avisar cada vez que subo un video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Lo primero que debes de considerar es la carga de las perlas. Como te había comentado, son dos factores. Uno es la carga de las perlas. En esto viene implicado el control del producto, pero tu carga de la perla si es correcta, la verdad ya tienes el 50% ganado. El otro factor es el desplazamiento del material. Si no sabes desplazarlo correctamente, lamento decirte que fracasarás en tu aplicación. Estos son los dos factores reales de los cuales depende una correcta aplicación. Y entonces vamos a empezar con este primer factor, que es la carga de las perlas. Muchas veces nos encontramos con la situación, es que si tu pincel es de estudiante se te va a dificultar, si tu pincel es profesional se te va a facilitar. Sí y no es cierto, esto es un mito. ¿Por qué? Porque podrás tener el mejor pincel, pero si tu técnica es mala, lamento decirte que de todas formas no tendrás éxito en tu aplicación de uñas. Tu pincel puede ser muy de estudiante y tener una buena aplicación, un buen resultado, pero es porque sabes dominar estos dos factores. Y entonces aquí vamos a ver, tengo tres pinceles, uno de gama baja, medio y alta. Como podrás ver, hasta muy diferentes en sus tamaños. ¿Sí? Tú dijeras, no, pues posiblemente con el pincel más grande voy a poder tener mejor carga de perlas y con el pincel más pequeño se me puede dificultar. Sí y no, otro mito. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa, depende mucho de la carga del monómero. El pincel tiene que tener ciertas características, sí. Una es que tenga buena capacidad de absorción del líquido. Si este tiene buena capacidad de absorción del líquido, también va a tener buena capacidad de absorción del polvo. Y esto va a hacer que tengas una perla perfecta. Esa es una característica que debe de tener tu pincel. Otra de las características es que los pinceles no se trabajan en punta, así como está ahorita. Así se guardan, pero no se trabajan así. Si tú lo trabajas así en punta, pues difícilmente vas a tener una buena toma de perla, ¿sí? Porque va a estar muy chiquita la zona de trabajo. La zona de trabajo o la zona de contacto es la zona donde se va a depositar o va a absorber el material. Si es muy pequeñita, pues por más que te esfuerces, la perla no se va a hacer muy grande. Entonces, sí tienes que tener una buena zona de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, voy a tomar este pincel, voy a introducirlo al monómero perfectamente hasta el fondo, sin ejercer mucha presión, porque si lo ejerces mucha presión, lo que vas a conseguir es que se deforme y entonces ya no te va a funcionar correctamente. Voy a voltear del otro lado y voy a volver a ejercer la misma acción. La verdad ya está perfectamente cargado, si te das cuenta se ve muy lubricado. Entonces así es como los pinceles tienen que estar súper lubricados. Si están casi secos no tienen buena capacidad de absorción. Bueno, voy a retirarle el restante aquí presionando en el vasito de vidrio. Aquí voy a estar presionando de uno y del otro lado. Porque ¿qué voy a hacer aquí sobre la servitolla? Voy a presionar a manera de que me quede el pincel muy planito. Chécate, qué hermoso quedó. ¿Ya viste? Este se ve planito, se ve muy delgadito. No hay cerdas sueltas, están todas muy bien compactadas. Ya tiene la forma que necesito. Esa es una. Entonces,
Tu pincel súper humedecido, recuerda, así muy cargado, bien lubricado, muy cargadito de monómero. Después de eso, que ya aseguraste que todas las cerdas están perfectamente lubricadas con el monómero, vas a darle esta forma, ¿sí? Quitas el exceso para que no desperdicies tanto monómero en la servitoria y vas a tener esta forma. Ahora va el siguiente paso a considerar. Para que tú puedas tomar una perla pequeña, mediana o grande, va a depender mucho de la cantidad de monómero y mucho de la presión que tú ejerzas sobre tu polvo, ¿ok? Entonces, si tú apenas tomas o le quitas mucho líquido, pues obviamente vas a tomar una perla muy seca. ¿Por qué? Porque no tienes suficiente líquido. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, entras y retiras. Solamente si te diste cuenta, solamente me recargué sobre el vasito. Bajo ninguna circunstancia estuve esto que haces, lo que haces es quitarle el exceso de monómero. Podrás decir, a ver, le voy a quitar 1,5 o le voy a quitar 2 o le voy a quitar media. No, realmente no podemos basarnos en eso. ¿Por qué razón? Primera, por la numeración del pincel. ¿Sí? Muchas veces suelen ser del mismo número o de números diferentes y cambian los tamaños. Por ejemplo, te voy a presentar este pincel. Este es del número 8 y este es del número 6. Si te das cuenta que el número 6 es muchísimo más grande que el del número 8. Así es que, entonces aquí te podemos tener menos cantidad de líquido y acá más cantidad de líquido y la numeración es completamente diferente. Entonces, realmente va a depender mucho de las cerdas reales del pincel. No tanto la numeración, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no quiero quitarle el exceso de monómero porque si no, no voy a tener una buena carga, pero tampoco le puedo dejar tantísimo monómero porque se me va a escurrir todo. Eso es un problema. Entonces, dijimos que vamos a entrar y le vamos a retirar. Listo, ya se lo retiré con una presión muy suavecita, pero chécate, yo le quité el exceso de líquido por la parte posterior, porque por el frente o por esta parte yo voy a recargar sobre el polvo para poderlo tomar. Si yo lo hago por la parte donde le quité, pues entonces voy a tener el mismo problema de que puede salir muy seca. Por eso es que entro y retiro. Y recuerda, no hagas esto, eso no te favorece. Entro, retiro, listo, ya quedó. Ahora voy a tomar mi polvo, voy a acercarlo aquí a cámara para que se pueda apreciar y vamos a hacerlo. Chécate, voy a ponerlo por aquí a manera de que se vea muy bien. Listo, pero voy a volver a hacer una carga porque ¿qué crees? Que pues ya entre lo que me pude haber tardado, yo seguramente ya hasta le cambié la orientación del pincel y ya no supe dónde quedó la carga. Ok, vamos a empezar. Entro, retiro, recargo, listo. Y ahora solamente me voy a recargar sobre el polvo. Ahí está. ¿Y qué crees? Que tomo una perla perfecta. Podrás observar que está perfecta la perla, bien equilibrada, muy bien lograda, y te diste cuenta que fue muy sencillo. Pero sigue estos sencillos pasos, estos simples pasos te van a ayudar. Voy a depositar acá abajo mi perla. Y listo, quedó súper bonita. Siempre es importante que limpies correctamente tu pincel antes de volverlo a introducir al polvo. ¿Por qué? Voy a limpiar aquí muy bien mi pincel. Bien, súper bien limpio. ¿Por qué? Ahora, si tú no limpias bien tu pincel, este va a empezarse a saturar de residuos del polvo, residuos del producto. Te vas a empezar a llenar de esos residuos y esto se va a poner duro y entonces ya no te deja tomar correctamente las perlas. Peor aún, los residuos que quedan aquí, cuando los vuelves a meter al líquido, esto se contamina, es más, se te hace como lechosito, se hace un poquito turbio. ¿Y qué crees? Que entonces esto se empieza, al hacerse chiclosito, ya no te permite tomar correctamente las perlas. Ese es un error muy frecuente, por eso debes limpiarlo muy bien. Yo te recomiendo mucho este tipo de servitoalla, porque la verdad tiene buena capacidad de absorción. Es increíble esta servitoalla. Podrás utilizar, si quieres, papel de baño, Kleenex, bueno, esa es una marca, pañuelos desechables, o
de estas toallitas desechables, podrás utilizarlo, pero la verdad es que no te favorece a la hora de limpiar el pincel. Yo te recomiendo muchísimo que utilices este tipo de servitoalla. Esto te va a ayudar increíblemente para que lo limpies correctamente. Si necesitas una buena limpieza del pincel, si no, esto se va a hacer duro y entonces ya no vas a poder tomar correctamente tus perlas. Ese es un error muy frecuente. Entonces, ya vimos cómo podemos tomarla inicialmente y viste que es muy sencillo. Otro error muy frecuente que se comete, dejemos de lado la limpieza, ya la hicimos correctamente. Y te voy a enseñar algo que se suele hacer y es muy frecuente. Entra a retirar y hunda en el pincel, así. Y chécate, se batió por todos lados. Entonces, con esto tú no puedes tomar correctamente una perla y no vas a tener un buen resultado, porque chécate, lo quitas de un lado y ya viste que del otro se quedó. Entonces esto va a hacer que tu pincel se esté endureciendo y eso se te dificulta que tomes buenas perlas. Estoy introduciendo aquí el monómero para limpiarlo, porque la verdad es que es bien importante que tengas siempre y mantengas perfectamente limpio tu pincel. Recuerda, tu pincel debe ser tu mejor herramienta, pero si no la conservas, lamento decirte que no te va a dar resultados. Ese es uno de los errores, el introducir el pincel. No se introduce, solo se deposita encima. Imagínate que aquí el dorso de mi mano es el polvo. Y chécate qué es lo que voy a hacer. Solamente voy a tocar. Primero quiero que verifiques la angulación que tiene. Luego, chécate la acción que hace. Es esto lo único que va a hacer mi pincel sobre el polvo. Y se va a absorber en automático. La verdad es muy fácil. Pero muchas veces las técnicas engorrosas, difíciles, complicadas o por falta de teoría hacen que se te dificulte muchísimo tomar correctamente el producto. Una técnica sin teoría no te favorece porque no sabes por qué lo haces y mucho menos por qué no debes de hacer ciertas cosas. Es bien importante que siempre la técnica vaya acompañada a la teoría. Si tú solamente quieres practicar y practicar y practicar y solo con eso querer lograrlo, lamento decirte que te vas a hacer especialista en errores. Es lo único que va a pasar porque tú haces la repetición de un mal procedimiento y eso ocasiona que te vuelvas tan especialista que llegas y te cansas de que estás repitiendo y practicas y no te queda, pero no te queda porque la técnica no es buena. Es por eso que siempre hay que acompañar de una buena teoría. ¿Para qué? Para que sepas por qué estás haciendo las cosas. Si ya te diste cuenta, el procedimiento es muy sencillo, es muy simple, pero tienes que saber por qué hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué tuve que aplanar mi pincel? ¿Por qué tengo que depositar? ¿Por qué tengo que quitarle de cierta zona el líquido? ¿Por qué tengo que presionar a cierta angulación? ¿Y por qué tengo que hacerlo sobre la superficie? Porque si no, bato el pincel. ¿Ya te diste cuenta que todo eso, si tú lo sabes, entonces podrás realizar un mejor procedimiento? Es súper importante la teoría. Lamento decirte que la prueba práctica te va a frustrar porque no vas a lograr tu objetivo. Ok, ya tenemos este tema de haber tomado, de haber hecho una carga correcta y de haber tomado y de mi pincel, cómo debe de estar y en qué posición. Ahora, otro factor súper importante que tienes que considerar dentro de esta misma técnica es que debes de conservar limpio tu pincel. Si tu pincel se queda sucio, lamento decirte que eso se va a endurecer y se va a quedar una piedra horrible ahí. Cuando quieras volver a trabajar ya tienes un problema porque ya no puedes tomar bien tu pincel, ya no puedes tomar bien tus perlas. Eso es un problema muy grave. Por esa razón deberás limpiarlo. ¿Con qué te recomiendo que lo limpies? Siempre límpialo con monómero. Eso es en un mundo perfecto es limpiarlo siempre con monómero. Por eso inmediatamente que terminas de trabajar, luego introdúcelo en el monómero y límpialo para que no le queden residuos y verifica tu pincel muy suavemente. Yo abro las cerdas para verificar que no haya quedado residuos. Más que nada porque me preocupa la perla en donde nada más sumergí en el polvo. Esa perla me preocupa por los residuos que pudieron haber quedado. Sí, y por eso tengo que verificar que no hayan quedado, que esté mi pincel perfectamente bien. Y voy a limpiar y limpiar. Ok, una vez que yo ya limpié perfectamente el pincel, ahora sí lo voy a guardar en punta. Entro con el mismo monómero y cierro. Así es como lo guardo, no como lo utilizo para aplicar. Solamente como lo voy a guardar y con esa cantidad de líquido. Si tu pincel es de tapa, muchísimo mejor, de tapita metálica.
Si es de tapa metálica, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se va a conservar ahí todo este líquido, todo este monómero que va a mantener lubricadas las cerdas de tu pincel. Es más, tienen orificios donde permite que se esté evaporando. Pero la verdad es que si te queda así, vas a tener mejores resultados con tu pincel a que si se queda seco y pareciera al rato brocha de maquillaje. Se te va a dificultar más. Entonces, si es de tapa metálica, mejor. Si es de tapa de plástico, la que tiene, no se la pongas, por favor, no le pongas la tapita de plástico, ya déjalo así en un botecito. ¿Por qué razón? Estos vapores del monómero o estos residuos del monómero, la verdad es que a los plásticos los hace como chiclositos, los hace chiclosos. Entonces, si está muy pegadita, cabe la posibilidad de que ese tubito se quede pegado a las cerdas de tu pincel y las deteriore. No lo hagas, no le pongas ese taponcito plástico, eso no sirve. Si tienes la posibilidad de tener mejor un pincel con tapa metálica, te favorece más a la hora de guardarlo. Si no, manténlo así, nada más en punta y lo guardas en tu vasito. Ahí lo dejas y con estos residuos y verás que tendrás mejores resultados. La siguiente aplicación que tengas, tu pincel va a estar en mejores condiciones para poder tomar excelentes perlas. Espero que este video te haya ayudado para considerar ese factor y ahora practica diferente. Trata de cambiar el hábito que tengas a la hora de tomar tus perlas y verás que tus perlas son mejores. En un siguiente video te voy a platicar sobre el factor del desplazamiento de la perla para que puedas hacer un correcto encapsulado y entonces puedas mejorar significativamente tu aplicación. Nos vemos.